Hoy en Radio Resultados. Confirma la Secretaría de Seguridad la liberación de Abraham Oseguera Cervantes Don Rodo. Ecuador demanda a México ante la Corte Internacional por asilo a Jorge Glass. Este miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo, se firma la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, anuncia el presidente López Obrador. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Fabiola García Villafaña y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que será este miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo, cuando se firme la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y adelanto también que mañana voy a firmar el acuerdo para que entre en vigor el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la liberación del penal del Altiplano de Abraham Oseguera Cervantes Don Rodo, luego de que Estados Unidos, por medio de una carta, informara que no había ninguna investigación en su contra. Finalmente, el día de ayer, las autoridades estadounidenses dieron respuesta por escrito, sin confirmar algún proceso u orden pendiente en contra del detenido, por lo que fue puesto en libertad durante la noche en los términos ordenados por el juez. El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, dio a conocer las razones de la no vinculación a proceso de Abraham N., hermano del Mencho y presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, los principales argumentos del juez Díaz Villarreal son los siguientes. Primero, consideró inverosímil que una persona de 71 años, en realidad tiene 70 años, se encontrara a esas horas, cuando fue detenido, 3:48 horas, altamente armado y con el narcótico, o sea, las pastillas de fentanilo y la cocaína, ya que en una lógica, si fuera una persona que vendiera estupefacientes, las tendría en su casa y no en su cuerpo. Rodríguez Bucio informó también que la muerte del periodista de Morelos, Roberto Carlos Figueroa Bustos, está relacionada con su labor informativa. Él era periodista, productor y conductor de un programa acá en el show, en Cuernavaca, Morelos. La Fiscalía está realizando las investigaciones, no descarta ninguna línea y hasta ahorita lo que ha manifestado es que una de las principales líneas de investigación es su labor periodística. Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, ya no requiere subsidios para su operación. Para la operación no, porque ya empezó a tener utilidades y además están muy contentas las líneas aéreas que se hacen cargo del transporte de mercancías. Radio Resultados. Elecciones 2024. Los candidatos de Morena, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, hicieron saber a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que no asistirán al debate entre aspirantes al Senado por la Ciudad de México, programado para el 5 de mayo. La razón que argumentó su representante legal fue que las autoridades del Instituto Electoral de la Ciudad de México impidieron a Godoy y otros morenistas el uso de términos calumniosos como cártel inmobiliario. Por su parte, las candidatas de Movimiento Ciudadano al Senado, Alejandra Barrales y Sandra Cuevas, también anunciaron que no estarán en el debate del 5 de mayo. Argumentaron que tienen un imprevisto de último momento que las obliga a cancelar su participación en el evento. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, rechazó la propuesta de los líderes de los partidos de Fuerza y Corazón por México para declinar en favor de Xóchitl Gálvez. Este lunes, en el postdebate, los dirigentes del PRI y del PAN, Alejandro Moreno y Marco Cortés, respectivamente, hicieron un llamado a Álvarez Maínez a que decline a favor de Gálvez, pero él les respondió con una contrapropuesta. Si quieren declinar por mí,
les pido dos condiciones a estos señores: que renuncien a ser dirigentes de esos partidos porque ellos los hundieron, y que renuncien a su posición plurinominal. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia de los partidos Morena, PT y Verde a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso ante los integrantes del Consejo Nacional Agropecuario que la extorsión debe catalogarse como delito grave. Primero hay que catalogar la extorsión como delito grave, que no lo es. Y es indispensable que esto quede en el Código Penal Federal y en los códigos penales estatales. Cuando se hizo eso con el secuestro dio resultados. Y en el caso de la extorsión es indispensable catalogarlo de esa manera. Lo primero. La noche de este lunes en distintas zonas de la Ciudad de México se proyectó en el cielo con drones mensajes de apoyo a la candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, por su desempeño en el debate del pasado domingo. Y como parte de su agenda, la candidata de Fuerza y Corazón por México estará de gira por el estado de Sinaloa este martes para reunirse con ciudadanos de Mazatlán y Culiacán, respectivamente. El Partido Acción Nacional volvió a solicitar el registro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como candidato a diputado federal por la vía plurinominal y se prevé que el INE lo rechace en un proyecto de acuerdo que será votado en la sesión del Consejo General Nacional. El gobierno de Ecuador demandó este lunes 29 de abril a México ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya al considerar que el Estado mexicano, al mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, contravino el convenio que regula el asilo diplomático cuando otorgó este beneficio a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa. Por su parte, México presentó este martes ante la Corte Internacional de Justicia sus argumentos por los que considera que el gobierno de Ecuador incurrió en violaciones al derecho internacional por el asalto a la embajada mexicana en Quito. Este lunes 29 de abril, a un día de la liberación de Abraham Oseguera Cervantes Don Rodo, hermano del Mencho y presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, la Fiscalía General de la República ha informado que apelará contra las personas que presuntamente ayudaron a Oseguera Cervantes a obtener su libertad del penal de máxima seguridad Almoloya de Juárez. La Conferencia del Episcopado Mexicano informó que el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, fue localizado con vida en un hospital de Cuernavaca, Morelos. Esto luego de que la tarde del lunes fuera reportada su desaparición desde el sábado. En un comunicado, el Episcopado Mexicano indicó que el religioso está en el Hospital General Dr. José G. Parres de Cuernavaca. Por su parte, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, informó que Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Guerrero, pudo haber sido víctima de un secuestro exprés. Ciudad de México. A raíz de los reportes por la contaminación de agua del Pozo Alfonso XIII, el gobierno de la Ciudad de México atendió a 40,000 habitantes de las colonias del norponiente de la alcaldía Benito Juárez, la mitad de ellos directamente en sus domicilios. Al dar un informe sobre las acciones realizadas a casi un mes del primer caso detectado de agua con olor a combustible, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres detalló que se han lavado 9,380 cisternas y tinacos con el apoyo de 500 cuadrillas desplegadas. Información de los estados. El gobierno del estado de Yucatán informó el lunes que el mandatario Mauricio Vila Dosal solicitará licencia el próximo 7 de mayo en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le notificó dejar el cargo en un plazo de 10 días por estar inscrito en la lista del PAN al Senado de la República por representación proporcional. Un total de 300 efectivos federales, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército Mexicano, arribaron a Nuevo León para apoyar en operaciones de seguridad pública con el fin de reducir la incidencia delictiva en crímenes de alto impacto. A través de un comunicado, se informó que los 300 elementos federales forman parte de la Fuerza de Tarea Regional, misma que tiene como principal tarea inhibir los índices de homicidios vinculados a la delincuencia organizada a través de diferentes tareas. El gobierno del Estado de México informó que en coordinación con el gobierno de Guanajuato se inició el traslado de las personas que resultaron lesionadas en el accidente registrado la mañana del domingo en la carretera Joquisingo-Malinalco, que dejó un saldo de 18 muertos y 32 lesionados. Un sismo de magnitud 5.1 sacudió Chiapas la tarde de este lunes 29 de abril, según reportó el Servicio Sismológico Nacional. El epicentro habría sido a 23 kilómetros de Tonalá y no se reportaron heridos ni víctimas al momento.
Economía. La Comisión Federal de Electricidad reportó utilidades por 1,869 millones de pesos durante el primer trimestre del 2024, lo que significó un desplome de 94.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto de acuerdo a datos entregados a la Bolsa Mexicana de Valores. Este fue el inicio de año con menores ganancias en los últimos 3 años para la Comisión Federal de Electricidad. Clima. Este martes 30 de abril será de caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país, con temperaturas máximas superiores a 45 grados en Campeche, Tabasco, Veracruz y Yucatán, de 40 a 45 grados en Guerrero, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas, de 35 a 40 grados en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Puebla y Zacatecas, y de 30 a 35 grados en la Ciudad de México y Tlaxcala. Radio Resultados Internacional. El laboratorio AstraZeneca reconoció por primera vez en documentos judiciales que, en casos muy inusuales, su vacuna contra COVID-19 puede causar trombosis, informó el diario británico The Telegraph. Algunas personas que fueron inoculadas con dicho biológico emprendieron una acción colectiva contra el gigante farmacéutico y contra su vacuna contra COVID, desarrollada junto con la Universidad de Oxford en Reino Unido, al considerar que podría haber causado muerte y lesiones graves en docenas de casos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que seguirá al frente del Ejecutivo tras 5 días de reflexión y silencio. Esto después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, por un posible delito de tráfico de influencias. El expresidente de Uruguay, José Mujica, anunció este lunes en rueda de prensa que tiene un tumor en el esófago. Agregó que su caso es doblemente complejo porque padece una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que le ha afectado, entre otras cosas, los riñones, lo que le dificulta la realización de quimioterapias o cirugías. Las autoridades de Israel temen que la Corte Penal Internacional, que investiga la situación en Gaza desde mediados de noviembre, emita esta semana órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y otros funcionarios por los ataques genocidas cometidos por sus tropas contra civiles palestinos, informaron medios de Israel. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Fabiola García Villafaña y Luis Ángel Marín. Radio Resultados.